conferencia. Bueno, vamos a continuar lo que habíamos hablado en la clase anterior, el martes pasado. Habíamos empezado, ustedes ayer ya tuvieron con el doctor Cardelo la parte que corresponde a la teoría política. Por favor, pongan las cámaras. No puedo hablar a cuadrados, a rectángulos. Les decía que ayer tuvieron la primera clase con el doctor Cardelo de la parte de la teoría política, que habíamos hablado que es la parte teórica, los conceptos de ciencia, teoría, ciencia política, etcétera, etcétera. Y los martes conmigo vamos viendo el desarrollo histórico de la ciencia política. Les había indicado que convenía que tuvieran 2 carpetas o 2 cuadernos separados para ir llevando las clases, si bien son integradas y complementarias, para los efectos didácticos de ustedes del estudio, les conviene llevarlo en carpetas o en cuadernos separados. Bien, ya habíamos comenzado la clase anterior. Les hablé de la importancia de la línea del tiempo. Recuerden que habíamos empezado a dibujar la línea. Seguimos con la antigüedad. Estamos en la primera etapa de la humanidad, que es la Edad Antigua. Así que seguimos en esta etapa que ha tenido muchísimos siglos y siglos de civilizaciones con mucho esplendor. Como dijimos, hablamos de Mesopotamia, hablamos de Egipto, de China, India, antiguas civilizaciones que duraron muchos siglos, pero que todas tenían en común desde el punto de vista de la organización política, que estaban gobernadas por reyes absolutistas con carácter teocrático, es decir, que el monarca representaba a la divinidad en la tierra, por eso también la obediencia del pueblo, porque eran representantes de los dioses, y que ese gobernante tenía el poder absoluto sobre la vida de todos los ciudadanos de esa comunidad. De modo tal que dijimos que ahí había una ausencia total de autonomía de la voluntad, es decir, no hay ningún tipo de libertad, ningún tipo de derecho reconocido a los ciudadanos, a los habitantes de esas comunidades, porque justamente se trata de un poder absoluto, de un poder total que tiene ese gobernante, ese rey, ese emperador, ese faraón, de acuerdo a la civilización de que se trate, por sobre los individuos. Pero dijimos que ya sobre el final de esta etapa de la humanidad tan extensa, que es la Edad Antigua, vamos a ver como 2 lucecitas, como 2 civilizaciones que van a ser fundamentales, sobre todo para Occidente. Y esas 2 civilizaciones van a ser Grecia y Roma. Y habíamos empezado precisamente a hablar de la civilización griega. La civilización griega, el legado principal de esa civilización es el descubrir la racionalidad del hombre para entender el mundo, que el hombre podía tener con su pensamiento un acceso al mundo. ¿Para qué estamos? ¿Por qué estamos? ¿Hacia dónde vamos? Las preguntas que se hacen los griegos son los grandes filósofos de la humanidad. Aquí nacen los grandes filósofos, es decir, el desarrollo de la ciencia de la sabiduría, esa que nos permite justamente la racionalidad humana hacernos las grandes preguntas, las preguntas de la esencia del ser. De modo tal que la filosofía griega ha llegado hasta nuestros días y es la base de toda la filosofía que ha sido
que se ha ido desarrollando a lo largo de la historia del hombre. Es maravilloso pensar los conceptos, por ejemplo, del ser, de las causas, causa final, del hombre, de la esencia, del universo, del cosmos, todos conceptos que van a nacer justamente en Grecia. Y recuerden que estamos hablando de siglos antes de Cristo, 5 siglos antes de Cristo, 10 siglos antes de Cristo. Es decir, todavía no ha aparecido, no hemos comenzado la etapa de la cristiandad, y sin embargo, los griegos van a tener ese enorme mérito de descubrir la filosofía y de practicarla y de dar los elementos fundamentales para la filosofía. Dentro de, aparte de este grande legado de Grecia, que es el tema de la filosofía y del pensamiento y del desarrollo del pensamiento, que va a tener muchas implicancias para la ciencia política, los griegos también van a desarrollar un concepto nuevo desde el punto de vista de organización política jurídica de sus comunidades, que es el concepto de la polis. La polis griega, o también llamada ciudad-estado. La polis es el equivalente en nuestros días al concepto de estado. Lo que pasa es que los estados modernos, los estados que nosotros conocemos, comprenden muchas ciudades. Bueno, la polis o ciudad-estado, cada ciudad es un estado en sí mismo. Son pequeñas comunidades, al principio solo comprende la parte urbana, después se extienden hacia la parte rural también las ciudades-estados, pero son pequeñas ciudades, pero son ciudades-estado, es decir, que van a tener las características de los estados en cuanto a fronteras, en cuanto a jurisdicción, que tienen los estados que nosotros hoy conocemos. La polis es la gran creación de los griegos. Volvamos a las civilizaciones antiguas. Eran grandes extensiones territoriales, no había ningún tipo de delimitación, porque todos esos grandes territorios, por ejemplo, como era China o India, eran dominados por un emperador, por un faraón, por un monarca, es decir, por una sola persona. No había ningún tipo de división o de organización político-jurídica en ninguna de esas civilizaciones antiguas. Por el contrario, los griegos crean esto, el concepto de la polis o ciudad-estado. ¿Y qué características va a tener esta ciudad-estado? En primer lugar, la polis se va a denominar como una ciudad-estado autárquica. ¿Qué significa la autarquía? La autarquía significa que la ciudad-estado es autosuficiente, se basta a sí misma. Quiere decir que el griego nace, se desarrolla y muere dentro de una única ciudad-estado. Salir de esa ciudad-estado es entrar al aislamiento para el griego, es sentirse abandonado, salir de su ciudad, el destierro, el exilio, es realmente la muerte para el griego, porque toda la vida del hombre se desarrolla desde su nacimiento hasta su muerte en cada ciudad-estado. Yo les puse el ejemplo, las más importantes griegas, Atenas y Esparta, con dos concepciones distintas, pero no viene al caso entrar en las grandes diferencias en esta. Pero el que nacía en Atenas, como por ejemplo el filósofo Platón, nace, vive, se desarrolla, se educa y muere en la ciudad. Es por eso que se considera la polis como autárquica, como autosuficiente. El hombre encuentra la satisfacción de todas sus necesidades y, como dice Aristóteles, la felicidad en la ciudad.
De ahí que hay una concepción un tanto, podríamos llamar como totalitaria, en el sentido de lo que importa es el todo, lo comunitario, la totalidad. Lo que es individual o privado queda solamente en el ámbito familiar, pero toda la vida del hombre se desarrolla públicamente. Yo les dije, por ejemplo, cuando nace un niño en Grecia, también ocurre en Roma, lo que nosotros celebramos el bautismo a nivel privado, una fiesta privada familiar, los griegos lo celebran públicamente, es decir, es un hecho de la ciudad. Se hace frente al altar público, al fuego sagrado de esa ciudad, erigido en honor al dios que le ha dado nombre a la ciudad, y se celebran los nacimientos públicamente. Cuando alguien alcanza la edad de 18 años, que es considerado ciudadano, que ya puede defender a su ciudad, también es un acto público que se celebra en toda la ciudad, en toda la polis. Es decir, lo público prevalece sobre lo privado, el todo sobre lo particular. También les dije que desde el punto de vista de la educación, a partir de muy escasa edad, de 3 años, 4 años, ya la polis empieza a formarlos en el arte de la guerra, porque van a ser los que van a defender esa ciudad-estado. De modo que ya salen del ámbito familiar para prestar servicios desde pequeños para el Estado. La importancia entonces de lo público, del Estado, por sobre lo individual y lo privado. Entonces, la polis es autárquica, la polis es autosuficiente, el hombre encuentra la satisfacción de la totalidad de sus necesidades dentro de cada ciudad-estado, y lo peor que le puede pasar al griego es justamente quedar fuera de la polis o ser sancionado con el destierro, salir de su ciudad-estado. Precisamente uno de los principales filósofos, que es Sócrates, yo les comenté que ahora les voy a decir por qué había sido sancionado, por qué había sido castigado, y en el castigo se le da la opción, o tomar el veneno y morir, o ser desterrado de Atenas. Y bueno, como buen griego decide morir y no el destierro, porque el destierro es peor que la muerte para el griego. De hecho, Aristóteles va a decir que el que no vive en la polis o bien es una bestia, o bien bestia en el sentido de un animal, o bien es un dios. Todo hombre vive y se desarrolla en la polis, en la ciudad-estado. Bien. Los griegos van a conocer también la importancia de la ley. Este es también otro concepto fundamental. La ley, que no se va a juzgar si es una ley buena o es una ley mala, van a pasar mucho tiempo para que eso ocurra, pero sí la importancia de la ley, de una norma jurídica. La ciudad debe tener leyes que sirvan para la organización jurídico-política de la polis. Entonces, la importancia de la ley también es una creación de los griegos. Una ley que a su vez va a ser dictada, va a ser, digamos, sancionada con la participación del pueblo. Esta es la otra gran creación. Recuerden que les dije que acá se acuna el término de democracia directa y de libertad política, precisamente porque los griegos por primera vez van a participar en el dictado de las leyes, se van a juntar en las plazas, en asamblea, sobre todo, por supuesto, los llamados hombres libres, se van a juntar en las asambleas y van a dictar leyes. Esto es el ejercicio de la participación popular, por eso se llama democracia directa, porque van a dictarse sus propias leyes, el pueblo va a ejercer esa posibilidad de autolegislarse. Les vuelvo a repetir,
no van a ver si las leyes son buenas o malas, capaz que las mismas que se dictan ellos son en contra inclusive de sus propios intereses. Todavía estamos muy lejos en siglos de pensar en los llamados derechos o libertades civiles. Acá estamos hablando exclusivamente de libertad política, es decir, la posibilidad de participación del pueblo. Si ustedes hacen la comparación con esas civilizaciones antiguas de las que les hablé, evidentemente ahí no había ningún tipo de participación, ahí no existía, dijimos, la autonomía, no existía la posibilidad de que alguien reclamara algo o de que alguien hiciera valer un derecho o de que alguien participara. Entonces es una evolución realmente fundamental esta de los griegos, porque son pueblos de la antigüedad, digamos, mucho antes de la aparición del cristianismo, y crean este sistema realmente de darle importancia a la norma jurídica y que esa norma jurídica surja de la participación del pueblo. Es realmente un avance para la ciencia política fundamental. Entonces, tenemos el concepto de polis, tenemos el concepto de democracia directa, es decir, democracia ejercida en forma directa por el pueblo, sancionando sus propias leyes, y el concepto de libertad política, libertad para poder participar en el dictado de las leyes y en la organización de la polis. Profe, Sí, una pregunta. ¿En la democracia directa participaba todo el pueblo o solamente un sector especial? no, justamente por eso les dije, solo los hombres libres, y ahora iba a explicar ese punto. La Ok. antigüedad no conoce la igualdad. La antigüedad no conoce la dignidad del hombre en igualdad. Por lo tanto, para la antigüedad es totalmente lícito la existencia de hombres libres y de esclavos. Tan lícito es que cuando ustedes lean Aristóteles, la obra los capítulos que están asignados en su obra La Política, Aristóteles, el gran filósofo y con una concepción tan humanista, sin embargo, lo dice como un hecho natural. Dice Aristóteles, los hombres nacen libres y nacen esclavos. Los esclavos tienen fortaleza física para trabajos manuales y para obedecer. Los hombres libres son más débiles físicamente, pero tienen mayor racionalidad, mayor inteligencia y son los que deben gobernar. Quiere decir que los pueblos de la antigüedad ven como algo natural desde el nacimiento, no es ya una forma de distinción que hacen los pueblos ya como sociedades organizadas. No, ellos piensan que desde la naturaleza hay dos clases de hombres. Los esclavos que ya nacen esclavos porque tienen mayor fortaleza física y porque tienen los trabajos más duros, los trabajos manuales, pero que no tienen desarrollada la racionalidad como si los hombres libres, que van a tener físicamente menos fortaleza física, pero van a tener su mayor fuerza en el intelecto, y esos son los que deben gobernar. Entonces, ahí viene para responder a tu pregunta. Justamente los que participan en esa sanción de las leyes, en esas asambleas, en donde utilizan la oratoria para convencer, son precisamente los hombres libres. Los esclavos ya tienen claramente que los esclavos tienen las tareas manuales, tienen la obediencia. Fíjense, tan importante, volviendo a Aristóteles, van a ver que todos los filósofos en general pertenecían a las clases nobles en Grecia. Aristóteles es uno de ellos. Entonces tenía muchos esclavos, cada familia, sobre todo si eran descendientes de los fundadores, las familias patricias, tenían esclavos. Y él, habiendo escrito esto y habiendo sostenido siempre que la esclavitud era un hecho natural, que no había igualdad entre los hombres, desde el punto de vista de la dignidad y de la libertad, sin embargo, en su testamento, antes de morir, libera por decisión propia a todos sus esclavos para convertirlos en hombres libres. Eso era lo que se llamaba, después cuando ustedes estudian derecho romano, es la manumisión.
es decir, manumitir en Roma, que va a ser la cuna del derecho, es la posibilidad que tiene un hombre libre de liberar a sus esclavos cuando tiene una causa justa. Bueno, Aristóteles entendió que sus esclavos lo habían servido excelentemente durante toda su vida, entonces como testamento deja la manumisión para sus propios esclavos. Es decir, un humanista, a pesar de esa concepción de los pueblos de la antigüedad, de que era un hecho natural, sin embargo, entiende que merecen una vida de libertad las personas, y lo hace como acto de última voluntad en su testamento. Fíjense que esto de la esclavitud, piensen en nuestro país, pensemos que acá estamos en siglos antes de Cristo, es decir, estamos 5 siglos antes de Cristo, sumen el 2021 y lleven 5 siglos más. Piensen en nuestro país cuándo se da por abolida la esclavitud. A ver si alguien lo recuerda, en qué año, o por lo menos con qué circunstancia. ¿Cuándo se da por abolida la esclavitud? Hay un hecho histórico. A ver, arriesguen. ¿Y no me vas a juzgar, profe, si arriesgo? No. Y no sé, Te voy a decir la que Revolución de vayas Mayo, al no. libro de historia, nada más, si está equivocado. A ver, La Revolución de Mayo, por ejemplo. vas bien, vas bien, Profe, vas bien. no fue en el 1816. Andamos cerca, un poquito antes, 1813. Los dos dieron 2 hechos fundamentales, la Revolución de Mayo y la Independencia. Bueno, ocurre en la Asamblea del año 13. En la Asamblea de 1853. No, en 1813, la Asamblea del año 13, que ocurre después de la Revolución de Mayo y antes de la Independencia, es donde se establece la libertad de vientres, pero cuidado, todavía no es la abolición de la esclavitud, es la libertad de vientres, es decir, a partir de 1813 todos los que nacieran de esclavos ya serán libres, pero los que estaban esclavos van a permanecer esclavos hasta, ahí sí, como decís Lautaro, 1853, que es la sanción de la Constitución, que en el artículo 15 dice expresamente que queda abolida la esclavitud. Fíjense, entonces, remontémonos otra vez a Grecia. Acá estamos hablando de 1853, casi cercano a nuestros días, y los griegos hablaban de la esclavitud 5 siglos antes de Cristo. O sea que no es hoy que nosotros lo vemos como un hecho tan natural, la inexistencia de la esclavitud y la igualdad de todos los hombres, no es un hecho que en la historia de la humanidad fue tan aceptado. Es bastante reciente la abolición de la esclavitud en general en el mundo. Bien, y todavía hay países que lo tienen aceptado a la esclavitud. Eso es otro capítulo. De modo tal, entonces tenemos concepto de polis autárquica, polis autosuficiente, polis sinónimo de ciudad-estado, concepto de democracia directa como forma de participación del pueblo, concepto de la ley como forma de organización, de regulación de toda sociedad, y concepto de libertad política en el sentido de participación de los hombres libres en la sanción de las leyes. Todavía estamos muy lejos de hablar de derechos y de libertades civiles. Bien, ya tenemos entonces el esquema de lo que es Grecia, por eso la habíamos considerado tan diferente, por eso habíamos hablado de una lucecita dentro de la civilización, de las civilizaciones de la antigüedad. Vamos a ver entonces quiénes son estos filósofos. A grandes rasgos vamos a ir estableciendo los principios o las ideas que van a desarrollar los grandes filósofos, que van a tener una incidencia directa en nuestra materia, en la ciencia política.
Ya les expliqué también en la clase anterior que cuando se habla de la doctrina católica, ustedes que están en una universidad de signo católico, se habla de la doctrina aristotélico-tomista. Quiere decir que el catolicismo toma como doctrina relativo a las formas de organización de los estados, a las formas de gobierno, etcétera, etcétera, todo el pensamiento griego a partir de Aristóteles. Por eso se llama aristotélico-tomista. Aristóteles más Santo Tomás de Aquino. Ellos dos son la fuente en la cual abreva toda la doctrina católica que después se va a plasmar en las encíclicas papales relativo a cómo deben ser los gobiernos, cómo deben ser el reconocimiento de los derechos, etcétera, etcétera. Todo lo que es la doctrina social de la Iglesia. Abreva en Aristóteles como primer ideólogo o desarrollador de todos estos principios filosóficos. Bien, vamos a hablar en primer lugar de Sócrates. Sócrates, el gran filósofo griego, el maestro de todos ellos. Lamentablemente no llegó nada a nuestros días escrito directo por Sócrates. Probablemente no es porque no hubiera escrito, sino porque su filosofía la desarrollaba al aire libre, la desarrollaba con alumnos, con discípulos, en las plazas, y mucho era a través de los llamados diálogos. De modo que hasta nuestros días no ha llegado nada de la filosofía socrática, que es el basamento de toda la filosofía occidental. Pero sí ha llegado a través de sus discípulos, y su principal discípulo ha sido Platón. Platón fue su alumno, y Platón utiliza en muchos de sus libros diálogos socráticos, y los cita e inclusive lo pone a Sócrates a decir cosas. Es decir, que todo lo que sabemos de Sócrates lo sabemos a través de las obras de su discípulo Platón. Sócrates utiliza un método para llegar a la verdad. Su gran preocupación es el conocimiento y arribar a conceptos. Ya van a ver cuando lean La República, los primeros diálogos de La República son socráticos. Platón utiliza la figura de Sócrates y de sus discípulos, hasta los nombra, Glaucón, Adimanto, Trasímaco, son todos discípulos que eran de Sócrates, generalmente eran sofistas. Bueno, todos esos diálogos primeros siempre busca un concepto. Por ejemplo, tira una idea. ¿Qué pensás, Trasímaco, que es la justicia? Y entonces los hace hablar permanentemente, los hace pensar y decir, bueno, yo pienso que la justicia es tal cosa. Entonces, sobre la base de lo que le van diciendo, él les va demostrando los errores o las equivocaciones sin decírselo. Ese concepto, entonces le pone otro ejemplo para que la persona se dé cuenta sola que lo que ha dicho tiene una parte de error. Ese método de enseñanza que utiliza Sócrates se denomina mayéutica. La mayéutica socrática. Mayéutica, todo junto, mayéutica. Y consiste como finalidad en arribar a una verdad, en construir un concepto racional de algo, sobre la base de los diálogos con los alumnos, con los discípulos, y a partir de la utilización de la ironía o de demostrar el error en la concepción, empiezan a construir un concepto. Esto lo van a ver clarísimo, como les digo, en esos primeros diálogos del libro La República de Platón. Ahí todos esos diálogos son socráticos. Ahí van a ver cómo funciona la mayéutica. Es todo un tiempo de preguntas y de respuestas hasta que finalmente logra llegar a un concepto. Porque ese es el gran mérito de estos filósofos.
digamos, llegar a que el hombre con su racionalidad y con su pensamiento puede construir conceptos del mundo que lo rodea. Eso no había ocurrido hasta entonces, no se había desarrollado algo como para decir el hombre puede conceptualizar sobre la realidad que lo rodea, sobre su propia esencia, sobre su propia existencia. Bien, Sócrates, como les dije, es el gran maestro de la filosofía con esta metodología para llegar a la verdad, y su finalidad es precisamente la búsqueda de la verdad y de conceptos válidos. Quiere decir que empieza a pensar en los valores, en las esencias de las cosas. Es decir, esto es muy importante, el plano desarrolla el plano axiológico, el plano de los valores, las cosas esenciales, los conocimientos esenciales y los conceptos esenciales. Esto sirve para diferenciar a un grupo de filósofos que se dieron en llamar y que justamente eran en la misma época de Sócrates en Grecia. Estamos hablando del siglo V, Sócrates vive alrededor del siglo V antes de Jesucristo. Y este otro grupo de filósofos que se dieron en llamar sofistas, que sería una traducción como maestros de la sabiduría. Ya tenemos una diferencia enorme con Sócrates porque estos maestros, llamados maestros de la sabiduría, de la filosofía, en realidad no buscan como Sócrates la verdad y construir conceptos esenciales. Ellos buscan el éxito. Es decir, fundan academias. Los sofistas, a diferencia de Sócrates, que como les decía, desarrolla todo su pensamiento a través de estas reuniones con sus alumnos en lugares públicos abiertos, los sofistas estructuran especies de escuelas, de academias, y enseñan el arte de la oratoria, porque se han dado cuenta que la oratoria, hablar bien, es un modo de convencer y de lograr seguidores. Entonces, enseñan oratoria, enseñan literatura, digamos, son como centros de enseñanzas, pero siempre con esa finalidad que no es la de la filosofía, a pesar de que se dicen maestros de la sabiduría o de la filosofía, su finalidad es lograr el éxito. ¿Y por qué el éxito? Porque los sofistas descreen de las leyes de las polis. Dicen que son leyes impuestas por un grupo de personas, que no son válidas, que no son leyes que deben cumplirse. Y justamente ese descreimiento de las leyes normalmente viajan entre distintas polis. Estos maestros son viajeros, o sea que recorren distintas polis, analizan las leyes de las distintas polis y tienen este pensamiento de que las leyes no sirven para nada y que no hay que cumplirlas. Entonces, a través de estas academias, de estos centros de estudio, y desarrollando la oratoria, tratan de convencer a la gente, por supuesto pagan, no es como en el caso de Sócrates, que los discípulos no pagan, lo hacen por amor al saber. Acá el que quiere aprender tiene que pagarles a los sofistas, y a través de esos empiezan a transmitir las ideas de que las leyes de la poli no hay que cumplirlas. Es más, los incitan a no cumplir las leyes, sobre todo a no pagar los impuestos. Grecia ya va a desarrollar toda una política también relacionada con los tributos, y por supuesto la perfección en esta materia va a ser Roma. Roma va a tener tributos para los propios romanos, tributos para los pueblos conquistados. Digamos, Roma va a ser un despliegue de perfección en materia tributaria, porque como son pueblos conquistadores y guerreros, necesitan dinero para las guerras. Entonces, indudablemente el dinero lo tienen que sacar de los tributos. Pero Grecia también va a desarrollar en esto, a través de las leyes, de las distintas leyes de la polis, distintos tipos de tributos.
Entonces, ¿qué hacen los sofistas? A través de sus escuelas les dicen a la gente que esas leyes no sirven, que no las tienen que cumplir, y les enseñan el modo de zafar de cumplir los tributos, de pagar los tributos. Por eso persiguen el éxito, no persiguen la verdad, ni el saber, ni la conceptualización de la sabiduría de la filosofía. Pero tienen un mérito, a pesar de esto, por supuesto, el mérito de la enseñanza, eso hay que reconocérselo, porque bueno, fundan verdaderas escuelas para la transmisión de conocimientos en materia de oratoria, en materia de literatura, etcétera, etcétera. Pero además tienen un mérito que se dio por casualidad, pero que va a ser fundamental, sobre todo a partir de Roma y de un pensador romano que va a ser Cicerón, y después con toda la escuela de la Edad Media de San Agustín y Santo Tomás de Aquino. Por casualidad los sofistas descubren lo que es el derecho natural o la ley natural. Ustedes ya están estudiando, si bien son las primeras clases, ya habrán visto los primeros conceptos de la ley humana y el derecho natural. Los sofistas lo van a descubrir por casualidad, precisamente porque como son viajeros, van a ir recorriendo las distintas ciudades-estado, van a llegar a la conclusión de que, como les dije, las leyes de las polis no sirven, son malas, no hay que cumplirlas, pero sin embargo existe una ley que está por encima de esas leyes humanas que dictan en las ciudades-estado, es una ley como que es común, que pasen de una ciudad a la otra, sin embargo hay una ley común, principios generales, como el principio de no matar, el principio de lo que es bueno respecto de lo que está mal, el principio del bien y del mal. Eso lo descubren los sofistas. Por casualidad, al ser pueblos viajeros, descubren que hay una ley que está por encima de las leyes humanas y que es común a todos los pueblos. Que se pase de una ciudad a la otra, sin embargo, esos principios están presentes en todas partes y de forma inmanente. Y eso va a ser una construcción que se va a desarrollar en Roma con Cicerón y después plenamente durante la Edad Media con San Agustín y Santo Tomás de Aquino, que es el derecho natural, la ley natural. De hecho, San Agustín nos va a hablar de 3 tipos de leyes: la ley humana, la ley natural y la ley eterna, que es la ley del cosmos. Y Santo Tomás de Aquino va a agregar una cuarta a la ley humana, la ley natural, la ley eterna, y Santo Tomás nos va a decir también la ley divina, es decir, la ley que va a ser revelada por Dios a los hombres a través de las escrituras, de las sagradas escrituras. De modo tal que esta concepción de la ley eterna, de la ley natural, perdón, nace por casualidad. No es que ellos vayan a hablar de un derecho natural, no es que los sofistas nos van a decir, descubrimos el derecho natural, descubrimos la ley natural. No, eso va a ser producto de los que analicen las acciones de este grupo de maestros de la filosofía, que son los sofistas. Pero por casualidad llegan al descubrimiento de esta ley que es fundamental y que va a ser fundamental para la humanidad a partir sobre todo de la Edad Media, que es la ley natural. Esa ley que está por encima de la ley humana, esa ley que contiene principios generales que nos distingue de hacer el bien y evitar el mal, de lo que está bien, de lo que está mal, de lo bueno, de lo malo. Esa ley que deberían respetar las leyes humanas para ser, como dice Santo Tomás, para ser una ley perfecta y justa, debería ajustarse la ley humana a esos principios de la naturaleza. Es decir, si uno analiza una ley, por ejemplo, tribal, una tribu, que dice que hay que matar a los ancianos, es una ley humana,
puede ser justa desde el punto de vista de la ley humana para esa tribu que lo ha establecido como principio y todos han aceptado esa norma, pero desde el punto de vista de la ley natural o del derecho natural no es una ley justa, porque matar es malo, porque es un principio general de la ley natural. ¿Cómo sabemos, cómo conocemos esos principios? A través de la racionalidad. Por eso Cicerón nos va a decir que solo el hombre tiene la posibilidad de conocer y descubrir la ley natural. Algunos otros autores romanos van a decir que también los animales tienen esa capacidad, a lo cual Cicerón va a decir que no. Solamente la razón humana es la que sabe discernir el bien del mal y de ese modo conocer la ley natural. Entonces, como mérito a los sofistas, que no merecen mucho mérito desde el punto de vista de su legado filosófico, porque no buscaban la verdad, sino obtener un éxito mundano, vamos a decir que por casualidad descubren esta ley natural que luego va a ser desarrollada muchos siglos después, pero que es una ley que está por encima de la ley humana y que todos los hombres con nuestra razón vamos a conocer, que nos permite discernir el bien del mal, y a la cual la ley humana debería ajustarse precisamente para ser una ley justa. Bien, entonces tenemos a Sócrates, tenemos a los sofistas. Ya les conté que Sócrates, ahora les tengo que contar la causa de por qué es sancionado y castigado Sócrates. Precisamente, gran parte de este castigo que le imponen los propios compatriotas atenienses a Sócrates tiene que ver también con todos los comentarios que efectuaban, entre otros, los sofistas. Imagínense que él era una competencia desleal porque eran menos gente que iban a sus academias a pagar y se iban con Sócrates a descubrir la verdad de la esencia de las cosas. Entonces se lo va a castigar, se lo va a imputar como que pervertía a los jóvenes en sus reuniones buscando estos conceptos, y se le va a dar la opción esa de beber la cicuta, que es veneno, y morir, o ser desterrado de Atenas. Y por supuesto, como les dije, como buen griego, va a optar por beber la cicuta y morir. Entonces vamos a Platón, por lo menos vamos a empezar con Platón. Platón en realidad se llamaba Aristócles, no Aristóteles, Aristócles. Pero él le gustaba mucho la gimnasia. Recuerden que los griegos eran amantes de los deportes. Mens sana in corpore sano, uno de los principios, ¿no? Para tener una salud, una inteligencia a pleno, se necesitaba también un cuerpo adiestrado en la gimnasia. Bueno, él iba a clases de gimnasia, tenía un profesor de gimnasia, y como tenía una espalda muy, muy ancha y plana, entonces plato es plano en griego, entonces su maestro, su profesor de gimnasia, lo bautizó Platón, y así lo conocemos, como Platón. Quiere decir espalda ancha y plana. Bueno, Platón también vivía en Atenas. La mayor parte de los filósofos se desarrollaron en Atenas. Atenas versus Esparta. Esparta era más una ciudad militarizada, apuntaba más hacia el desarrollo militar. En cambio, Atenas era como una ciudad más de la cultura y de las artes. Por eso también la filosofía florece en Atenas. Bueno, Platón había nacido en Atenas, pertenecía a una familia aristocrática, y comienza yendo a las reuniones de Sócrates hasta que se convierte
Platón va a fundar una escuela de filosofía a la cual la va a llamar la Academia, precisamente para lograr transmitir todas estas enseñanzas de su gran maestro, de Sócrates, de modo tal que va a ser una de las primeras escuelas formales de filosofía, la Academia Platónica. Un dato importante para diferenciarlo después del discípulo de Platón, que va a ser Aristóteles: Platón es un idealista. Desde el punto de vista filosófico, se encuadra en el idealismo, a contrario de Aristóteles, que pertenece a la escuela del realismo filosófico. Platón es un idealista. ¿Y por qué es un idealista? Porque él pergeña una ciudad-estado ideal. Él no analiza la realidad de lo que ve en su entorno. Él imagina una ciudad ideal, cómo debe ser la polis ideal. Por eso es un idealista. En realidad, a lo largo de su vida, que no fue muy larga, siempre mantuvo ese concepto idealista en todo su pensamiento y en todas sus obras. Las dos obras principales son, una es La República, que es la que ustedes van a leer, y la otra es Las Leyes. Pero en Las Leyes, que es póstuma, ya prácticamente muy cercano a su muerte, en Las Leyes se vuelve, primero porque ya está más viejo, se vuelve mucho más realista en sus concepciones filosóficas. Abandona un poco ese idealismo y en Las Leyes encontramos principios ya de la realidad, aceptar ciertos principios que ocurren en la vida, en la dinámica de la vida de los hombres, y alejarse un poco del idealismo. Pero desde el punto de vista filosófico tenemos que hacer esta distinción. En Platón reconocerlo como un idealista, porque él imagina una ciudad perfecta, es decir, la polis perfecta. Platón va a desarrollar estudios, por supuesto, de filosofía, pero también, básicamente, antes de entrar en la filosofía, es un amante del teatro, de la literatura. Por eso van a ver en su obra menciones permanentes a la poesía, la cual no le gusta demasiado, de la música, digamos, tiene una formación integral, pero por supuesto su gran desarrollo intelectual lo hace en el ámbito de la filosofía. Vamos a distinguir en Platón. Bueno, un dato interesante. Tanto para Platón, quizá menos para Aristóteles, la virtud es más importante que la ley en una ciudad-estado. La virtud. Vamos a ver que toda la obra de Platón está permanentemente circunscripta a cada tipo de virtudes. De acuerdo a la especialización de clase a la cual se pertenece, siempre está rodeado o debe estar rodeado, por eso es una ciudad ideal, de alguna virtud. El gobernante, el guerrero, el artesano, el campesino. Y hay una virtud ordenadora de todas ellas que va a ser la justicia, que va a ser un poco la concepción que después va a dar Ulpiano en Roma, el dar a cada uno lo suyo. La justicia va a ser la virtud englobadora. Pero es importantísimo, tanto en Platón como en Aristóteles, el concepto de virtud. El hombre virtuoso, el gobernante virtuoso, el ciudadano virtuoso. La virtud que tiene que dirigir todas las acciones humanas. Les decía que nos habla de la teoría del alma. ¿Qué dice respecto del alma humana? Respecto del alma humana, Platón nos dice que el alma está dividida en tres. En la parte racional, el pensamiento,
que debe estar regulado por la virtud de la sabiduría y de la prudencia. La virtud que pone el justo medio. La parte racional, la parte del pensamiento, del razonamiento, debe estar regida por la virtud de la prudencia. Y es la virtud también de la sabiduría. Y después las dos partes irracionales, una que es el apetito irascible y el otro que es el apetito